Comienza en Radio María, El Dios de cada día, hoy con el Padre Juan Jaramillo desde la Diócesis de Santander. Buenos días, queridos oyentes de Radio María, y buenos días a todos los voluntarios que hacéis posible que este programa, como todos los programas de Radio María, lleguen hasta allí, donde cada uno se encuentra en este viernes 13 de diciembre, en el que el santoral nos recuerda a Santa Lucía, esta santa a la que tanta devoción se tiene en toda la cristiandad. Soy el padre Juan Jaramillo, párroco en San Vicente de la Barquera y Diócesis de Santander. Y les hablo, como siempre, desde la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles en San Vicente. Encomendamos a María Santísima, la mujer del Adviento, las reflexiones de este programa. De hecho, ayer celebrábamos a la Virgen de Guadalupe y el día 8 celebrábamos a la Inmaculada Concepción. No olvidemos que María Santísima es la mujer del Adviento y es la gran protagonista del Adviento, que María nos lleve de la mano desde Nazaret a Belén, que esta sea nuestra preparación para también nosotros encontrarnos con Jesús, con el amor de Dios, el día de Navidad. Y no olvidemos nunca que en la medida en que cada uno de nosotros se prepare para la Navidad durante el tiempo de Adviento, en ese modo podrá vivir del mejor modo posible el tiempo navideño. Por eso la Iglesia, que es madre y maestra, siempre nos presenta o nos da un tiempo de preparación, un tiempo fuerte. Tenemos el Adviento para la Navidad, luego tendremos la Cuaresma para la Pascua. ¿Para qué? Pues para que lleguemos con un corazón bien dispuesto. Estamos, queridos oyentes de Radio María, en la segunda semana de Adviento. Seguimos en este tiempo de preparación para la celebración de la Navidad. Y os invito en esta mañana a reflexionar en lo siguiente. Escuchamos con frecuencia en la liturgia del Adviento antífonas y salmos como el Salmo 95 de la Misa del martes, Aquí está nuestro Dios que llega con fuerza, o la antífona de la Misa del miércoles, Nuestro Señor llega con poder para iluminar los ojos de sus siervos, de Isaías 40:10. Y en el responsorio breve de las laudes de hoy repetíamos: el Señor es mi fuerza y mi energía, el Señor es mi fuerza y mi energía. Vamos a reflexionar y a fijarnos, queridos oyentes de Radio María, en estos versículos que nos pueden ayudar a comprender la fuerza y el poder de Dios. Me ha hecho reflexionar mucho en la fuerza y en el poder de Dios, y también en la fuerza y en el poder del hombre. El poder de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde radica? Es la pregunta que me he hecho a lo largo de la semana y que os comparto también en esta mañana a todos vosotros. Lo que vamos a contemplar en la Noche Santa de Navidad es todo lo contrario al poder visto con los ojos humanos. El día de Navidad, la Noche Santa, vamos a acercarnos todos a Belén, y allí, en la cueva de Belén, hay sitio para todos. Vamos a contemplar, o qué es lo que vamos a descubrir allí. Vamos a ver la pobreza, vamos a ver la humildad, vamos a ver el abandono, vamos a ver la sencillez, vamos a ver el silencio, vamos a ver la confianza en Dios, vamos a ver el desprendimiento personal, vamos a ver el amor, vamos a ver el fracaso a los ojos humanos, vamos a ver el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la modestia, la lealtad, el dominio de sí. ¿Nos suena todo esto, verdad? Son los frutos de una vida vivida según el Espíritu, como nos los recuerda San Pablo muy bien en la carta a los Gálatas. Pues todos estos frutos, queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María, estaban presentes en la cueva de Belén. Y es esto lo que vamos a contemplar en la Noche Santa de Navidad y durante toda su octava. Pero os vuelvo a preguntar y me vuelvo a preguntar: ¿dónde está el poder de Dios y dónde está nuestro Dios que llega con fuerza?
Nuestro mundo, por el contrario, si hacemos un paralelismo o hacemos dos columnas, la fuerza de Dios, la fuerza del hombre, la fuerza de Dios, la fuerza como la entiende el mundo. Y vamos a ver cómo se contrapone cada una de estas virtudes y aspectos que hemos visto en la cueva de Belén y cómo lo entiende el mundo. La pobreza de la cueva de Belén, la riqueza, el materialismo, el consumismo de nuestro mundo, la humildad de la cueva de Belén, la soberbia, la prepotencia, el orgullo, el abandono en Dios que vemos ahí de José y de María, nuestro mundo, el control de tu vida, toma las riendas y tenlo todo asegurado. La sencillez de la cueva de Belén, en nuestro mundo lleno de apariencias. El amor que contemplamos en la cueva de Belén, que es lo que descubrimos en nuestro mundo, la guerra, el conflicto, el juicio, la venganza, el ojo por ojo, el diente por diente. El silencio que contemplamos en la cueva de Belén, en esa noche santa de Navidad, se contrapone con el ruido, con el bullicio, con nuestro mundo de idas y venidas, de mensajes de información, de desinformación, de cotilleos. La confianza en Dios, que se manifiesta en la cueva de Belén, descubrimos en nuestro mundo la desesperanza, la queja, el lamento, la desilusión. El desprendimiento que hay en la cueva de Belén, vemos por el contrario, como lo hemos comentado anteriormente, el control de tu vida, el control de los demás. El fracaso a los ojos humanos que vemos en la cueva de Belén, porque si nos metemos en la cabeza de San José, y desde el punto de vista humano, fue un fracaso para él. Pensemos en José, él quería ofrecer lo mejor a María. Quería ofrecer lo mejor a Jesús, que le había sido confiada esa paternidad, padre putativo de Jesús. ¿Y qué es lo que vemos? Ese fracaso. ¿Y qué es lo que se contrapone en el mundo? Las victorias a nivel humano, el llamar la atención. En palabras de San Pablo, en la carta a los Gálatas, ¿qué es lo que descubrimos en todo esto? Las obras de la carne. Aquí tenemos, queridos oyentes de Radio María, un pequeño botón de muestra del poder de las obras de la carne, en definitiva, los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. Pero sigue resonando en nuestros corazones las palabras del Salmo. Nuestro Dios llega con poder. Nuestro Dios llega con poder. El poder de Dios, queridos amigos de Radio María, el poder de Dios es otro. Mirad, si os acordáis, el año pasado dije también en el programa de diciembre o en el de enero, ya no me acuerdo bien, dije que el lenguaje de Dios es distinto al nuestro. Es más, podríamos decir que 2000 años después, el lenguaje de Dios nos resulta desconocido. No lo entendemos, no lo aceptamos, es más, no lo queremos. Queremos más bien el poder de Dios que se manifiesta en el mundo como el poder del hombre, ese poder sobre el mal, ese poder sobre las guerras, ese poder sobre las injusticias, ese poder sobre el hombre. Queremos que venga y que de un plumazo resuelva todos nuestros problemas, que haga justicia, que evite el mal que vemos en el mundo. Este es el Dios. Este es el Dios que nos pide en nuestra naturaleza, como a Jesús cuando estaba clavado en la cruz, que es lo que le decían: baja de la cruz y entonces creeremos en ti. ¿Por qué? Porque veremos esa fuerza que nos gusta a nosotros, los seres humanos. Pero, queridos oyentes de Radio María, nuestro Dios sigue ahí, en la cueva de Belén. Es muy significativo cuando acudimos en peregrinación a Tierra Santa, y Dios quiera que podamos volver pronto en peregrinación,
porque cuánto ayuda ir en peregrinación a la tierra santa, ese quinto evangelio, como lo han llamado muchas veces los papas, es el quinto evangelio porque recorres la tierra de Jesús. Pues bien, cuando llegas a la explanada de la Basílica de la Natividad del Señor en Belén y te vas acercando a la puerta de la Basílica, si no te agachas, no puedes entrar. Te pegas con el dintel. Hay que agachar la cabeza. Su razón es histórica, pero así se quedó y tiene mucho sentido. Pues para entender el lenguaje de Dios hay que agachar la cabeza, tienes que inclinarte, tienes que postrarte y entonces ya empezarás a entender algo, algo del lenguaje de Dios. Empezarás a entrar en el misterio de Dios y a entender que sus caminos no son nuestros caminos, que su lenguaje no es nuestro lenguaje. A mí me encantan los belenes, pero el año pasado en la parroquia me vino una luz en la oración y creo que este año también lo haremos así. Me vino la luz de centrarnos en el misterio, un pequeño Belén, el misterio, Jesús, José y María, y un título que decía, centrados en lo esencial. Y me encanta ir en Navidad a ver los belenes, pero reconozco que cuando tengo que buscar mucho la cueva de Belén, cuando tengo que buscar mucho el misterio, me viene el pensamiento de lo que es nuestro mundo. Perdemos de vista lo esencial, queridos oyentes de Radio María. Nos perdemos en luces, nos perdemos en colores, nos perdemos en efectos llamativos que están bien, no digo que no, pero ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está lo esencial? Que es Jesús, José y María. Centrémonos, queridos oyentes de Radio María, centrémonos en lo importante, centrémonos en lo esencial. Agachemos la cabeza, inclinémonos y entonces en esta Navidad aprenderemos a comprender un poquito el lenguaje de Dios. Vamos ahora a escuchar una canción de Adviento que nos ayudará a seguir reflexionando en lo que estamos tratando de meditar esta mañana, en la fuerza de Dios. No olvidemos que nuestro Dios viene con poder y nos salvará. Una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor y allanad en la estepa una senda para nuestro Dios. Que los valles se eleven, las montañas y colinas se abajen, que los caminos tortuosos se hagan rectos. Preparad el camino del Señor y allanad en la estepa una senda para nuestro Dios. Al ir terminando este año 2024, en que hemos celebrado las bodas de plata de Radio María en España, queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, felicitaciones, oraciones, donativos y testimonios de cómo cambia vidas esta radio, que nos une en la plegaria, forma, evangeliza y acompaña en los momentos gozosos y dolorosos de la vida, confortándonos siempre con la gran esperanza. Una esperanza que es la virtud más significativa del tiempo de Adviento que estamos celebrando, con la mirada puesta en el año jubilar de 2025, que tendrá por lema Peregrinos de Esperanza. Radio María seguirá peregrinando con todos vosotros bajo la estrella de Belén, contando con vuestra ayuda en forma de oración, voluntariado, apostolado y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestro sitio web radiomaria.es. Radio María,
la fuerza de la esperanza. Seguimos, queridos oyentes de Radio María, seguimos con nuestro programa del Dios de cada día, del Emmanuel, del Dios con nosotros, que estamos preparando el camino, como nos lo recordaba esta canción de Adviento que acabamos de escuchar, preparar el camino. Y decíamos antes de la canción que es necesario agachar la cabeza, inclinarnos para contemplar en este niño a nuestro Dios que llega con fuerza. Pero nos seguimos preguntando, ¿pero qué fuerza? Nos resistimos a entender la fuerza de Dios porque este bebé, y valga la redundancia, es tan bebé como todos los demás. Este niño depende en todo de sus padres. ¿Cómo es que viene con fuerza y nos salvará? Es que no lo entiendo, no lo comprendo, no me cabe en la cabeza. Pues cuando te hagas estas reflexiones, entonces vas por buen camino. Entonces empezarás a entrar en la escuela de Dios. El poder de Dios es otro, queridos oyentes de Radio María. El poder de Dios no es el de la fuerza que obliga, sino del amor que atrae. La fuerza de Dios no rompe, sino que sana las heridas. El amor de Dios no divide, al contrario, une, crea puentes de diálogo, de comprensión, nos hace comprender que la unidad es posible en la multiplicidad. La fuerza de Dios no impone, respeta nuestra libertad, simplemente se insinúa a lo largo de nuestra vida. La fuerza de Dios se manifiesta en la debilidad, como San Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La fuerza de Dios no está en la soberbia y en la prepotencia, sino que está en la mansedumbre. Dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. El poder de Dios no está en el bullicio, en el ruido, en la propaganda ensordecedora, sino que está en el silencio de una cueva, en el silencio de los sagrarios. La fuerza de Dios no está en los que se quejan, en los que critican, en los que señalan, en los que dividen, sino en los sencillos y en los humildes de corazón como Jesús. Por algo dirá Jesús en el Evangelio, en un momento: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y como concluye, y encontraréis descanso para vuestras almas. Queridos oyentes de Radio María, en lo que hemos dicho en el amor de Dios, entonces hay descanso para nuestras almas. En la guerra, en el conflicto, en el ruido, en la división, en el ruido ensordecedor, ahí no está Dios, como el profeta cuando le dijo qué pasaría. ¿Y dónde estaba Dios? En esa brisa que aparentemente era que no se sentía, imperceptible. Ahí estaba Dios. Esta es la fuerza de Dios que está en el amor. Y es el amor el que cambia el mundo, es el amor el que cambia los corazones, es el amor el que mantiene viva a la Iglesia, que mantiene vivas a nuestras comunidades cristianas, que mantiene vivos a los matrimonios, que mantiene viva también a la sociedad. Pero cuando no hay amor, vivimos, por desgracia, como la llamó San Juan Pablo II, en esa cultura de la muerte, pero nosotros nos empeñamos en seguir queriendo ese otro poder, como lo hemos venido describiendo en este programa. Todo esto, queridos oyentes de Radio María, es lo que vamos a meditar en Navidad, en el poder de nuestro Dios, que lo ejerce justo de modo opuesto al poder concebido de modo humano. Y esto tiene su explicación. Mirad, Dios es tan grande,
claro, es omnipotente, y todos nosotros lo sabemos por el catecismo, Dios es omnipotente. Y mirad, es omnipotente, es tan grande que se puede hacer pequeño. Un niño que pasa desapercibido porque Dios no tiene por qué llamar la atención, porque Dios es tan grande que no necesita llamar la atención para sentirse grande. Nosotros, por el contrario, somos tan pequeños que para hacernos grandes nos tenemos que hacer notar. Y entonces de ahí brota la soberbia, de ahí brota la avaricia, de ahí brota la ira. En definitiva, los pecados capitales que tanto daño nos hacen, porque son los que brotan de dentro, como dice Jesús, y son estos los que nos manchan. Queridos oyentes de Radio María, queridos amigos todos, no olvidemos nunca que la primera Navidad fue un desastre en lo humano. Todo lo que podía fallar, falló. Pero en medio de ese caos estaba Dios. Nuestro Dios llega con fuerza para iluminar los ojos de sus siervos. Esta es la fuerza de Dios que con su amor nos abre los ojos, nos quita nuestra ceguera, nos cura de nuestra ceguera, para que entonces podamos ver nuestro mundo, vernos a nosotros mismos y ver a los que nos rodean con los ojos de Dios, con los ojos de Dios que son ojos llenos de amor, que son ojos llenos de compasión, que son ojos llenos de perdón, que son ojos llenos de cariño, de ternura, de bondad, como nos lo recuerda y nos insiste tanto el Papa Francisco. Esta es la fuerza de Dios, pero para poder aceptar, comprender la fuerza de Dios, es necesario que nosotros entremos en la cueva de Belén, nos inclinemos, nos agachemos y veamos ahí en ese niño indefenso, en ese bebé como todos los demás, la fuerza de Dios. Esta es la escuela de Dios, queridos oyentes de Radio María. Este es el misterio de la Navidad que próximamente vamos a meditar, si Dios quiere. Ojalá que todos nosotros sigamos disponiendo nuestro corazón para que en esta Navidad podamos entender un poquito el lenguaje de Dios y la fuerza y el poder de Dios. Y como medio práctico para que nos ayude, ahora que estamos preparando los belenes en nuestras casas, que el misterio esté en el centro, en el centro. Jesús, José y María en el centro. Y luego todo lo demás. Pero Jesús, José y María en el centro. No perdamos de vista lo esencial, porque nuestro Dios llega con poder para iluminar los ojos de sus siervos. Cada uno de nosotros es ese siervo que quiere ver con claridad para poder descubrir el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Hasta aquí pues nuestra reflexión, queridos oyentes de Radio María, de este viernes 13 de diciembre. Si Dios quiere, nos vemos ya en enero, el viernes 10 de enero a las 10:30 de la mañana, como siempre, en este programa tan bonito del Dios de cada día que nos ofrece Radio María para que podamos acercarnos al amor de Dios. Como sabéis, os podéis poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa, el Dios de cada día en minúscula 13, el 1 y 3 los números, @radiomaria.es. El Dios de cada día 13, @radiomaria.es. Hasta aquí pues nuestra reflexión de este viernes del Dios de cada día. Que tengáis un feliz día y un buen fin de semana. Dios os bendiga. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Diócesis de Santander el Padre Juan Jaramillo.